Entonces, a ver, buenas tardes a todos. Como os han contado, soy un biólogo que trabaja con algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, es una cosa un poquito rara. Primero os voy a explicar un poco qué son las redes neuronales, que estaban en desuso hasta hace relativamente poco y de repente se han vuelto un hot topic de nuevo. Básicamente, las redes neuronales son algoritmos que aprenden de datos de una manera supervisada. ¿Vale? Esto quiere decir que necesitan ejemplos en los que se sabe la respuesta para entrenarla, para optimizar sus pesos internos, para optimizar el algoritmo para una aplicación concreta. Las redes neuronales se pueden usar para clasificación o para hacer regresión. Para clasificación es decir, esto es del tipo A o esto es del tipo B, y para regresión básicamente lo que hacen es aproximar funciones no lineales. En realidad se puede, con suficientes ejemplos, en teoría se puede aproximar cualquier función no lineal. ¿Vale? Estas redes neuronales están formadas por capas de neuronas que están completamente conectadas. Estas neuronas básicamente tienen de relación con las neuronas del cerebro, con las neuronas del sistema nervioso, el nombre. Son una simplificación matemática del funcionamiento básico de las neuronas del sistema nervioso. Como he dicho, están organizadas en capas estas neuronas. La manera más sencilla de crear una red neuronal es con dos capas, una capa de entrada y una capa de salida, pero esas solo aproximan funciones lineales. Y básicamente en bioinformática, que es lo que hago yo, es todo relaciones no lineales entre datos, entonces no nos sirven. Para eso tiene que tener tres capas, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. ¿Vale? Y básicamente esta fórmula de aquí es lo que es una neurona. ¿Vale? Aquí tenemos las entradas de las neuronas, se multiplican por un peso que conectan a ese dato de entrada con la neurona, se le suma un peso interno, un bias interno, y se le pasa una función que normalmente es esta función que se llama función logística. ¿Vale? Y el output de esa neurona básicamente es el resultado de aplicas toda esta ecuación, se lo das a esta otra función y eso es lo que te sale de la neurona. Pero como he dicho, está organizado en capas, capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Cada una de estas neuronas tiene implementada la función que os he enseñado antes. Y básicamente esta ecuación de aquí representaría esta red neuronal de aquí. ¿Vale? Básicamente las neuronas de entrada lo único que hacen es pasar la información a las neuronas de la capa oculta. Esto sería el valor de cada una de las neuronas de entrada, el peso que conecta cada una de las neuronas de entrada con cada una de las neuronas ocultas, el peso interno de cada una de las neuronas ocultas, la función logística, y de las neuronas ocultas van a la capa de salida, que en este caso tiene una sola neurona. He puesto este ejemplo porque es el que estoy usando en lo que os voy a explicar después. ¿Vale? Las redes neuronales aprenden de ejemplos, se entrenan. ¿Vale? Básicamente lo que se hace es minimizar una función de costo. Básicamente es lo que sale menos lo que tiene que salir, o lo que tiene que salir menos lo que sale. Y estos pesos son los parámetros los pesos internos de cada neurona, o los que conectan las distintas neuronas en las distintas capas, es lo que hay que optimizar. Lo más usado es el algoritmo de backpropagation, que no sé cómo se dice en otro idioma, pero también se pueden usar cualquier otro tipo de algoritmos de optimización, como algoritmos genéticos. Básicamente las aplicaciones que he visto yo es algoritmos genéticos o backpropagation. El backpropagation es un gradient descent, una caída del gradiente, tampoco sé cómo se dice en castellano. Pues nunca lo he usado en otro idioma que no sea inglés. Y básicamente se calcula el gradiente, la derivada de la función de costo, la función de error, con respecto de los parámetros de la red. ¿Vale? Y se actualizan los valores de los pesos de los parámetros a utilizar en la reversa de la pendiente de la función de error, calculada a partir de esta derivada. ¿Vale? Este algoritmo, el backpropagation, tiene dos fases. Básicamente la primera es
propagas, le pasas un ejemplo a la red, calculas la función de error y sus derivadas con respecto de cada uno de los pesos y después actualizas cada uno de esos pesos en función de la reversa del gradiente. Y eso está indicado aquí. El incremento que le das en cada iteración del algoritmo a cada uno de los pesos es básicamente este parámetro, que es el factor de aprendizaje, que suele ser un número muy pequeñito, por esta derivada que os he comentado. ¿Vale? La función de error, la función de costo que se usa normalmente es la mitad del error cuadrático medio. Esto es un truco matemático muy inteligente al que se le ocurriera, porque la derivada de esto pasa a ser el error. ¿Vale? ¿Por qué se usa la función logística? Porque su derivada depende de sí misma. Es ella misma por 1 menos ella misma. Entonces, con estos trucos matemáticos, calcular cómo se actualiza cada uno de los pesos de la red es súper fácil. Espero que estas ecuaciones estén bien, ¿vale? Pero todo depende de este error y de la aplicación con la regla de la cadena de calcular esto con respecto de cada uno de los pesos. Estos pesos son constantes, menos el que estás actualizando. Se calcula el delta, lo que vas a actualizar cada red después de que haya pasado cada ejemplo por la red, y los actualizas todos de a una. Todos de a una, bueno, el computador los actualiza de uno en uno, pero se supone que es todos a la vez, sin haber alterado el resto. ¿Cómo decides el paso en este caso? Hay dos maneras principales de ver cuándo actualizas. Una es cuando han pasado todos los ejemplos, no sé si es lo que preguntas. No, la magnitud el ETA. Probando. A ver, aquí tiene que ver mucho la experiencia que tiene uno con el tipo de problema que intenta resolver. Una buena aproximación es la reversa del número de ejemplos que tienes. Si tienes 1000 ejemplos, usas 10 a la menos 3. Si tienes 10.000, 10 a la menos 4. Eso es un buen starting point. Pero es prueba y error pura. ¿Y siempre es entonces un mismo ETA para todas las neuronas? Sí, de hecho hay implementaciones en las que lo puedes ir adaptando. Si el error no ha decaído cada X iteraciones, lo divides entre 2, lo divides entre 10. El cambio de marca. Eso es el factor de aprendizaje. Sí. Ok. Bueno, después de todas estas explicaciones de las redes neuronales, básicamente viene porque las estoy usando para inferir redes de regulación de genes. ¿Vale? En estas redes, los nodos representan genes y las conexiones representan que el producto de un gen regule la expresión de otro. Básicamente, si un gen regula contiene la información para crear o fabricar un factor de transcripción, la conexión existe si este factor de transcripción regula la expresión de otros genes. Hay otras cosas como RNAs que también regulan la expresión de otros genes, pero en el ejemplo que estoy usando yo es gen codifica para factor de transcripción y este factor de transcripción regula la expresión de otros genes. ¿Vale? Estas redes son dirigidas, es una cosa muy importante. Solo si el producto de un gen regula la expresión, entonces la dirección va hacia el gen regulado. Son binarias, lo que quiere decir que las conexiones existen o no existen, simplemente. Esto es súper importante porque es tan importante saber qué regula a qué como saber qué no regula a qué. ¿Vale? Los biólogos esto no lo entienden mucho y es importante porque hacen falta los dos tipos de ejemplos para optimizar para usar cualquier algoritmo. Pero los biólogos, todos los experimentos están focalizados en saber qué regula qué. Y se asume que las regulaciones que no existen es todo lo demás. Se asume, no hay nada que pruebe, que ningún experimento prueba esto no regula esto. ¿Tengo un comentario sobre eso? Es difícil probar que algo no es. ¿Cómo se puede Bueno, a ver, he mentido un poco porque... plantear experimentos A ver, está regulando. bueno, en realidad los factores de transcripción reconocen patrones en la secuencia del gen que regulan
Si no está ese patrón, no lo regula. El problema es que esos patrones están un poco distorsionados, ¿vale? Entonces hay veces que es posible, ¿vale? Si todos los experimentos te dan un negativo, se asume que es negativo, pero con la invención de nuevos experimentos se está pudiendo probar, de hecho la manera de publicar un artículo de este tema es entreno mi método con unos datos, lo pruebo, me salen estas posibles regulaciones cuando hago un test y se lo das a alguien con la última tecnología para hacer estos experimentos y te dice, pues de los 10 que tú me has dicho que eran los más probables que decía tu algoritmo, estos 5 existen y antes no se conocían. Así que si alguien tiene un laboratorio, que lo diga ahora, porque... ¿vale? Además, estas redes son sparse, hay muy pocas regulaciones. Suele ser como 5 o 6 órdenes de magnitud menos regulaciones que no regulaciones. Y de ahí disminuyendo hasta el infinito, puede ser... ¿vale? Estas redes tienen una estructura que define cómo se relacionan todos los elementos entre ellas, son jerárquicas, están compuestas por módulos, estos módulos se llaman motivos topológicos o graphlets, ¿vale? Y estos motivos topológicos describen las interrelaciones, corregulaciones, regulaciones entre reguladores y otras cosas que tienen que ver cómo funcionan las células y en general todos los organismos vivos. Vale. En realidad estas redes son una simplificación de todo el conocimiento que se tiene sobre cómo se controla la expresión dentro de un genoma. Por cierto, no he preguntado si alguien entiende qué es un gen, no sé si lo he explicado bien, porque por eso pregunté antes si erais ingenieros o biólogos. ¿Vale? Lo bueno de estas redes es que tienen su aplicación. ¿Vale? Tomas un genoma, tomas experimentos de expresión de los genes, entrenas tu algoritmo, le pasas a un biólogo esta red y ellos la usan. Básicamente las comparan la red de un genoma de un organismo que tiene una enfermedad contra una red del mismo organismo sano. También se usan qué pasa si le doy una droga, un medicamento al que está enfermo y lo comparo el enfermo con la droga con el enfermo sin la droga. ¿Qué pasa si quito un gen? ¿Cuál es el efecto en cómo funciona toda la célula? ¿Vale? O también para estudiar diferentes estadios del desarrollo, esto es mucho más biológico, desde el ovocito fecundado hasta el organismo adulto, pues se va pasando por distintos estadios en el desarrollo y se van expresando distintos genes que se van regulando de distintas maneras. Una cosa súper importante, al menos para mí, es que pasar de estas redes binarias a redes booleanas que se pueden simular es relativamente fácil. La ventaja es que no estaríamos comparando dos cosas estáticas, estaríamos comparando dos cosas que evolucionan a lo largo del tiempo. Y esto es importante para mí porque se supone que en mi proyecto, tengo que pasar de estas redes binarias primero a redes booleanas y después ahí crear un modelo estocástico para poder simularlo en el computador. ¿Vale? Estas redes se infieren a partir de datos de expresión, ya lo mencioné antes. ¿Vale? A ver, hay dos maneras básicas de inferir estas redes. Inferir básicamente es definirlas. ¿Vale? Uno es la aproximación experimental, pero esta técnica, que es la más usada, es muy cara. Los aparatitos que hacen falta para hacerlo son muy caros. Además, hace falta crear anticuerpos, que son proteínas que reconocen los factores de transcripción específicos para cada factor de transcripción, y además de ser muy caro, consume mucho tiempo y mata muchos animalitos en el laboratorio. Es una cosa que queremos evitar todos. ¿Vale? Entonces, la otra manera de hacerlo, que es la mía, es usar métodos computacionales. Básicamente, tomamos experimentos que están en repositorios online y entrenamos algoritmos.
Hay dos maneras básicas de, o sea, hay una clasificación de estos algoritmos básica, que es algoritmos no supervisados y algoritmos supervisados. Los no supervisados, básicamente es una formulita que te dice a partir de estas cantidades que representan estos dos genes, uno regula la expresión del otro, sí o no. Lo más usado son, lo creáis o no, coeficientes de regulación. De hecho, son mucho mejores que muchos algoritmos no supervisados enterados, dependiendo del ejemplo que uses para decidir si son mejores o no. Vale, además se usan otras cosas como Mutual Information, Maximal Information Coefficient, pero son siempre básicamente una formulita, solo paso mis datos, esto regula lo otro, sí o no. Vale, y luego está la manera supervisada, que es mi caso con las redes neuronales. Como he dicho, hace falta ejemplos en los que se sabe lo que ocurre, si existe la regulación o no. Todos, si no casi todos, son algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, no conozco ningún método, y me he leído unos cuantos artículos, que no estén basados en distintos algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, hay algunos no supervisados que también usan cosas como random forest, árboles de decisión, para decidir si existen las regulaciones. Hay una estrategia de buscar regiones promotoras, motivos sobre el resultado. No sé si la conocen. Para identificar, por ejemplo, secuencias que no están al azar, que eventualmente pueden ser reconocidas. Pero yo no miro el genoma, yo solo miro cantidades de expresión. ¿Vale? Por donde van los tiros, por donde va este área. ¿Por qué no mirar el genoma? Vale, la cosa es a ver, no lo miro porque esto complementa todas esas otras cosas. ¿Vale? De hecho, el paso siguiente, cuando consiga publicar esto, es integrar otras cosas como data mining, natural language processing, encontrar motivos que estén o no estén. ¿Vale? El problema es que muchas veces, a ver, en los organismos modelo se saben todas esas cosas, pero hay muchísimos genomas con muchísimos datos de expresión de organismos de los que prácticamente se descubrieron ayer o se han recopilado esos datos ayer y no se saben todas esas cosas. Muchos factores de transcripción no se sabe qué motivos reconocen. ¿Vale? Haciendo experimentos sencillos en tubitos de ensayo se ha dicho, esto regula eso, pero no se sabe qué motivo exacto reconocen. Entonces, con esto te estás quitando toda la parte experimental súper cara, compleja y que lleva muchísimo tiempo. Obviamente, cuantas más fuentes de información, si tienes un algoritmo que te lee todos los abstracts que están en la base de datos de artículos y sacas toda la información, va a ser mucho mejor. Pero la cosa es hacerlo de la manera más simple posible, ¿vale? Sin tener que recurrir a bases de datos. De hecho, para todos estos organismos súper raros, para nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas cosas, esos datos prácticamente no existen. Con suerte encuentras 5 o 6 artículos y se centran en 2 o 3 genes, pero no existe para todo el genoma esa información. Entonces, con esto, en teoría, no lo estás resolviendo el problema, porque no lo estás resolviendo, pero estás aportando información nueva, que cuando esté todo acabado va a ser hacer un clic y decir, mira, te he predecido estas 10.000 interacciones posibles, pero me fío más de estas 100. Y esas 100 son cosas que en general no se saben. A lo mejor se sabe para ratón, para humano, para rata, pero no se sabe para la bacteria que causa la enfermedad de no sé qué. ¿Vale? Básicamente lo que yo estoy haciendo es tomar datos de expresión de genes a lo largo del tiempo, series de tiempo de expresión de genes, pasárselo a una red neuronal estándar, la que os he explicado antes, y predecir estas regulaciones de a pares, de una en una. Por eso tiene una sola neurona de salida, la red neuronal. ¿Vale? Una cosa que no conté antes de las redes neuronales es que tienen problemas con set de datos desbalanceados. Cuando la mayor parte de los ejemplos son negativos y un pequeño porcentaje de ellos son positivos, hay que tener mucho cuidado con cómo entrenas y cómo manejas todos esos datos. En realidad cualquier algoritmo, pero con las redes neuronales es más crítico. No entiendo bien cuál es la entrada y cuál es la salida
A ver, es que lo voy a explicar después. ¿Vale? La entrada, o sea, básicamente es cantidad de la expresión de este gen a distintos tiempos. Yo tengo una consulta, pues de hecho son dos consultas, porque en el laboratorio me estaba afectando un problema similar. Y la pregunta de rigor es, ¿cuánto tiempo? Un microarreglo o un RNA-seq, viéndolo en los datos, incluso temporal, no sé, 10 puntos, A ver, 100 tiempos. cuantos más y menor sea la separación entre los distintos puntos, mejor. Pero por eso, porque para plantear, por ejemplo, un escenario de un experimento, me dicen cuánto más, pero tú vas después al presupuesto, digo, ¿sabes qué más? Tengo 5 experimentos. ¿Puedo Vale. aplicar una red neuronal Sí, o vale. Este ejemplo lo he hecho con coli, ¿vale? Que se conoce prácticamente todo de coli. 2 series de tiempo, coli sincronizadas creciendo en 2 condiciones distintas, pero lo voy a explicar después. Pero 4 puntos separados, o sea, el primero es a 4 horas, el segundo a 7 horas, el tercero a 15 y el cuarto a 24 horas. Es coli que se reproduce cada 30 minutos, 40 minutos. Sí, mi punto era que me dio susto cuando me dijiste coli, que quizá hubieras dicho, tomé una serie temporal y toda la información, 200 microarreglos. No, uso un... Sería claro. Vale. Vale, por eso, o sea, de momento solo estoy usando un ejemplo. Y son eso, las series de tiempo que he explicado. 4 puntos separados por 3 horas cada punto. ¿Vale? Las cosas en coli pasan muchísimo más rápido. No, claro, eso en términos de tiempos generacionales, pero quizás tú, como desconozco cuál es el requerimiento inicial, pero también te parece, probaste no solo con series temporales, sino con diferentes estímulos. A ver, la cosa es usar series de tiempo. O sea, yo lo planteé así en mi proyecto porque después lo quiero simular dinámicamente y al menos voy a tener puntos en el tiempo en los que sé lo que se ha detectado en un experimento. Y usar eso como función de error para ver cuánto de buenas son mis simulaciones en el tiempo. O sea, el orden importa, ¿no? El orden hay que mantenerlo. En realidad, o sea, hay que mantenerlo para que yo entienda lo que está pasando. Pero a la red neuronal le da igual que esto sea el punto 1, que esto sea el punto 5 o el punto 6. Va a aprender, sí, siempre el mismo... Si lo desordenas en todas igual, te da el mismo resultado. Pero tiene que ser en todas igual. Te da el mismo resultado. ¿Vale? Lo que estoy haciendo ahora, hay una parte que ya tengo hecha, pero básicamente, a ver, estos experimentos, los microarrays, tienen muchísimo ruido. De hecho, tengo un compañero que es biólogo que trabaja con estas cosas y me dice, encima has escogido un mal ejemplo, porque no tienen ni réplicas, con las réplicas reduces el ruido que contiene el experimento, pero parece que estoy sacando algo. Luego al final, la última slide son la comparación de esto con otros 2 métodos. ¿Vale? Otro problema son los falsos positivos, ejemplos que se conoce que esa regulación existe, pero justo en tu serie de tiempo no, porque no todas las regulaciones existen simultáneamente. Y esto cambia de organismo a organismo. Entonces la idea es empezar con coli, lo más sencillo de lo más sencillo y de lo que más se conoce, para después ir aumentando los problemas. ¿Vale? Y esta cosa de las redes de referencia, los gold estándar dinámicos, básicamente, bueno, lo voy a explicar después. Pues en los gold estándar, las bases de datos sobre la regulación de cualquier organismo contienen todas las regulaciones que se conocen, independientemente de las condiciones en las que hayan ocurrido, de los tiempos en los que ocurran. Entonces hay que seleccionar de alguna manera o filtrar al máximo posible aquello que está ocurriendo en los datos de expresión que estás haciendo, por lo menos para entrenar tu algoritmo. Una vez que lo tienes entrenado, es el algoritmo el que te va a decir lo que está pasando. Pero para entrenarlo, como es aprendizaje supervisado, cuanto menos ruido tengan tus datos, mejor va a ser el algoritmo. En teoría, las redes neuronales son relativamente buenas para manejar el ruido en los datos, pero cuanto más verdad tengan esos datos, mejor. Y las he usado para muchas cosas y cambiando el dataset, experimentos en otro dataset completamente distintos mejoraban muchísimo, quitando los 2 ejemplos en los que tenías dudas. 2 ejemplos entre 15.000. ¿Vale?
Esto es la serie de tiempo que he explicado antes. Básicamente este es el Geo es el repositorio del NCBI de experimentos de expresión. ¿Vale? Este es el ID, por si alguien lo quiere ver. Y básicamente lo que estudiaba esta gente era E. coli formando biopelículas o creciendo suspensión. Sé muy poco de eso, no me preguntéis, pero son dos condiciones distintas. ¿Vale? 4 puntos en el tiempo. Regulon Database es la base de datos donde están todas las regulaciones conocidas de E. coli. Hay otra que es EcoCyc, pero tiene la misma información que Regulon, comparten los datos. ¿Vale? Y la manera en que generamos estas redes dinámicas en las que hemos reducido el ruido. Si se ha detectado la expresión del factor de transcripción, sus posibles regulaciones pueden ocurrir. No miramos qué ocurre con el gen regulado, porque en las redes que estoy intentando predecir yo son binarias, no miramos para nada la dirección de esa regulación. ¿Vale? Eso también es otro siguiente paso. Una vez que sabes que existe la regulación, decir si es inhibitoria o si está induciendo la expresión del otro gen. A lo mejor es binaria. No, es dirigida y binaria. ¿La regulación existe o no? Pero siempre sabes que es el factor de transcripción regula la expresión de lo otro. No sabes cómo. Solo sabes que existe. Sin signo. Sin signo. De hecho, es que hay muchas de esas regulaciones que están aquí que pueden ser positivas o negativas, dependiendo de muchas cosas. Vale. Para manejar estos datasets, básicamente en Regulon Database, a mediados del año pasado, se sabía que había 202 factores de transcripción en coli, cada uno codificado por su gen, un total de 1805 genes y solo 4511 regulaciones. Las regulaciones solo pueden existir entre el gen que regula que contiene la información para fabricar un factor de transcripción y todos los otros genes. Positivas tenemos estas, nos da 360.000 regulaciones falsas o inexistentes. Son 4.500 dividido entre 360.000, son poquísimos ejemplos positivos con respecto. Está muy desequilibrado, desbalanceado este dataset. Usando la manera que os he explicado de si el factor de transcripción se expresa, sus regulaciones pueden existir. Solo 169 de estos existían en biopelícula, cuando E. coli estaba formando biopelícula, y son como 148, 149 en la otra condición. Nos pone todavía las cosas peor. Y se mantienen poquísimas de esas regulaciones. En realidad son como 3.500, 1.000 menos, pero estas son las que existen solo entre factores de transcripción. ¿Vale? Entonces, para reducir primero el tamaño del dataset, reducir el ruido y primero facilitarme el tiempo de cálculo para optimizar cada una de las redes, me quedé con solo el core regulatorio de esta red, las regulaciones que existen entre genes que codifican para factores de transcripción nada más. ¿Viste cómo era la distribución de esta conectividad? Porque puede ser que muy pocos factores de transcripción están conectando a un alto número de factores. Sí, de hecho hay... La estructura piramidal clásica que uno observa. Sí, hay, creo que eran 3 o 4 que tienen como, entre esos 3 o 4 factores de transcripción regulan como 1.500 genes. Sí, no, es lo esperable y es lo que ocurre. ¿Y eso cuando lo viste solo para los factores de transcripción también era una No, distribución, no? ahí cambia muchísimo. Pero una vez que sabes cómo se regulan los reguladores, sabes lo más importante de cómo se regula todo lo otro. Eso también es son múltiples ventajas el haber reducido mis experimentos a solo cómo se regulan los reguladores. Además, después de esta primera reducción, me quedé solo con las reducciones que sí ocurren. ¿Vale? Esto es para reducir el ruido. Entonces, ¿la regulación existe? Sí. Si es positiva, miro a ver si el gen regulado
¿está presente o no está presente? O si es negativa, el otro no tiene que estar. El problema es que hay muchas que son positivas o negativas. ¿Vale? Entonces, para el caso de biopelícula, la matriz entera sería 169 por 169 menos todas las regulaciones que se conocen. Me siguen quedando 400 regulaciones positivas que pueden existir, porque tampoco se sabe que de verdad estén existiendo. Yo al menos no tengo manera con mi computador de saberlo. Y 28.000 que casi seguro que no existen. Estoy convencido que hay 3 o 4 que es de esas 28.000 que sí existen, porque me lo ha dicho mi red, pero hasta que no encuentre un colaborador que trabaje con E. coli creciendo en estas cosas, que es muy difícil, no lo voy a poder comprobar. Encima es caro y tienen que tener las últimas máquinas. ¿Vale? ¿Cómo he entrenado las redes? ¿Vale? Lo primero es reducir la similaridad entre, o sea, tomar estos datos, separarlos en un set para entrenar, un set para hacer un test y un set para validar cuánto de buena es tu red. En la terminología hay veces que se usa test para lo que usas para saber cuánto de buena es tu red y otras veces validation. Eso se cambia y depende de los autores, da igual. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. No. ¿Cómo es el dato de entrada? Eso no me quedó muy claro. O sea, cuando tú tomas los arrays, ¿qué es lo que tomas del array? ¿Tomas las cantidades de presión? ¿Lo tienes por regulado? A ver, no. A ver, del array solo tomo cantidades. ¿Vale? Toda la información sobre la regulación la saco de una base de datos. Sí, pero digamos, en un nodo, en una neurona, en esa entrada, para un tiempo, lo que entrego es un número Es que real, digamos. sí, está explicado en la siguiente slide. ¿Vale? Esa era la pregunta de después, No, bueno, es que siempre he organizado estas cosas así. Introduces el problema, empiezas con los datos, un poco el algoritmo, si hace falta, depende de la revista. ¿Vale? Y bueno, esta separación que os estaba contando se hace para asegurarnos que la red generaliza, que la red es capaz de predecir en datos que no ha visto, ¿vale? Que no han sido usados y que sirve para algo, porque si no puede memorizar perfectamente tus datos, ser el mejor predictor en esos datos, pero completamente inútil, incluso peor que random en otros tipos de datos. ¿Vale? Después hice una fivefold cross validation, separé cada uno de, o sea, el training set lo separé en 5 grupos de datos en los que en cada uno de esos grupos de datos solo tiene regulaciones del mismo factor de transcripción. En un caso es 1, que eran como 40 o 50 regulaciones. También se cumple la power law, pero es mucho más bajita que en el otro caso. Y en los otros son varios, desde 3 a 4 en uno de los fold a... El que más tenía era como 50 o 60 factores de transcripción, que tenían 1 o 2 regulaciones conocidas. ¿Vale? Entonces, se entrena con 4 de estos datos, se hace un test con el que queda, que en mi caso lo he usado para decidir cuándo parar el training, cuándo parar de optimizar los pesos de la red neuronal, y como test externo con datos que no se han usado, he usado la otra condición. ¿Vale? La ventaja es que estas entrenan... ¿Hiciste toda la combinación entonces de 4 o Sí, o sea, claro, es la... ¿Y varían mucho las redes? O sea, es que no miro las redes, solo miro cuántas predicciones han sido buenas o cuántas han sido malas. No, son... ¿Vale? La ventaja es que al final voy a tener 5 copias de la red con la que voy a poder construir un ensemble que todavía mejora más. En teoría, en realidad casi en cada ejemplo en el que lo he hecho ha mejorado entre un 0,0 algo por ciento y un 2% los resultados finales. ¿Vale? Ahora, las inputs que le estoy pasando a la red neuronal. Ahí va tu pregunta.
¿vale? La expresión de cada gen a lo largo del tiempo la ha normalizado. El máximo es un 1 y el mínimo pasa a ser un 0. Para cada gen, y esta normalización es por gen. Otras maneras de hacerlo es normalizar para el experimento entero de expresión. ¿Vale? La probé cuando estaba iniciando, además también probé binarizar estas cantidades, y lo que mejor me ha funcionado es esto. ¿Vale? Esto es simplemente otro problema con las redes neuronales, es probar distintas topologías, distintas tasas de aprendizaje, distintas maneras de pasar la misma información hasta que encuentres la que mejor funciona. ¿Vale? Entonces lo que hago es, para los dos genes, el que regula el factor de transcripción y el que posiblemente regule, le paso la cantidad que detecta en el experimento de su expresión a lo largo de toda la serie de tiempo. Además, estoy usando la correlación entre estos datos de expresión normalizados. Tres correlaciones, la de Pearson, que es la normal, y estas dos correlaciones de orden. ¿Vale? Sin esas correlaciones los resultados son un poquito peor. Como calcularlas entre 4 puntos en el tiempo no consume tiempo, se pueden usar perfectamente. Y como función de, o sea, como target, como cosa a predecir, estoy usando un 1 si la regulación existe y un 0 si no existe. Se podría cambiar y no pasaría nada. En realidad esto es mentira porque estoy usando 0,7 para los unos y 0,3 para... Tiene que ver con la forma de la función logística de la neurona de salida, para usar al máximo la parte lineal de esa función, que a lo mejor os tenía que haber enseñado, pero... Y el 0 en menos infinito. ¿Vale? Cada vez que se intenta publicar cada uno de estos métodos hay que comparar con el estado del arte. ¿Vale? Entonces, hicieron un experimento hace 3 o 4 años que se llama DREAM, en el que le daban datos de expresión a la gente y le decían, dame la red. ¿Vale? Por suerte o por desgracia, eso básicamente sigue siendo el estado del arte, los resultados de hace 3 o 4 años. Son solo mejoras en los mejores métodos de este experimento los que siguen siendo los mejores. ¿Vale? De los 3 mejores tengo estos dos, ANOVA, que es un two-way ANOVA, ¿vale? Análisis de varianza en 2 caminos, no sé muy bien, y otro que es un método no supervisado que usa un random forest, ¿vale? Y básicamente es la parte random intenta seleccionar qué factores de transcripción explican lo que se ve de los posibles genes regulados. Entonces hacen la selección al azar, construyen árboles de decisión y este es bastante más lento que este. De hecho tengo otro método, tengo el ejecutable de otro método. Ese para la red entera de Collie consume en un i7 del ultimito prácticamente un día. Vale, entonces estoy buscando más métodos nuevos para poder comparar y es básicamente donde estoy. ¿Vale? Después, ¿cómo sabemos cuánto de bueno es tu método? ¿Vale? Lo normal en estos problemas de clasificación es usar métricas derivadas de esta matriz, que se llama matriz de confusión, en los que se calculan los verdaderos positivos, los falsos negativos, los verdaderos negativos y los falsos positivos. Un verdadero positivo es cuando el predictor ha dicho que es positivo y es de verdad positivo. Falso negativo es que de verdad es positivo, pero el predictor ha dicho que no lo es. Falso positivo es que se ha predecido como positivo, pero en realidad es negativo. Y un verdadero negativo es que es negativo como se ha predecido y como es de verdad. ¿Vale? Con esta matriz se pueden calcular estas métricas, recall, la tasa de falsos positivos y la precisión. Cambiando el umbral, porque al final la red neuronal lo que te da es una probabilidad, cambiando el umbral para decidir si es positivo o negativo la predicción, puedes construir curvas
y la métrica que de verdad se usa es el área debajo de estas curvas. Cuanto más cercano a 1 estén, mejor es el predictor. De hecho, esto en realidad tendría que decidir un umbral por el cual me creo la predicción, pero toda la gente o casi toda la gente que ha publicado en esto ha dicho, eso lo dejo para el usuario. ¿Por qué da una probabilidad? Dado los datos con los que yo lo he entrenado, es una probabilidad bayesiana, dado los datos con los que yo lo he entrenado, esto es la probabilidad de que eso sea un 1 o que sea un 0. O, Pero ¿hay una distribución de probabilidades a priori? dado el input, este vector que le estoy dando de entrada, esto es la probabilidad de que sea un 1, o sea, es completamente determinista en cuanto a la entrada. Más allá no me preguntes. Yo creo que es fuzzy logic, que ahí es como el estado de qué tan verdad es, porque no le veo ninguna probabilidad. Yo digo, porque la versión probabilística de la red bayesiana, de la red neuronal es la red bayesiana. Es un poquito distinto que podría estar ser interesante. Ya, creo que es cambiando la... A ver, lo que se usa para clasificación normalmente sí, es una normalización de todas las probabilidades. El problema es que te da una probabilidad de que sea un 1 o un 0, entonces tienes que duplicar el número de neuronas en la capa de salida y lo hace más lento. Hay una posición ahí. Lo que pasa es que en las versiones bayesianas de las redes neuronales, la salida de la red es una variable aleatoria. Entonces uno estudia la distribución de la salida y esa es tu salida como un elemento probable. Estas redes se entrenan para aprender la probabilidad. No es que la salida sea la Se entrena la probabilidad. Claro. para aprender directamente la probabilidad de que sea de una clase única. Gracias por mi explicación que tenía que haber dicho yo. Bueno, entonces, al usar redes neuronales hay que decidir primero los descriptores que vas a usar, la estructura de la red, que básicamente es el número de neuronas en la capa oculta, la tasa de aprendizaje y si vas a hacer online o batch training. Online es que actualiza los pesos después de cada ejemplo o si los actualizas después de todos los ejemplos en el dataset. ¿Vale? Se supone que usándolo online el error converge muchísimo más rápido. Hay quien opina lo contrario, pero lo normal es que sea así. Yo he probado las dos cosas y me converge más rápido así. Incluso esto me da un poquito mejores resultados. Pero el online va a depender de cómo se hace la actualización, el orden. Sí, por eso haces un random shuffling en cada iteración, para evitar cualquier bias debido al orden. Vale. Y esto es lo que queda. Son las áreas debajo de la curva, entrenando con los datos de suspensión y haciendo el test con los datos formando biopelícula. Estas áreas debajo de la curva ROC son relativamente bajas, ¿vale? Pero con mi red neuronal veis que son muchísimo mejores. Aquí esto es prácticamente cero. Lo que pasa es que esto está un poquito más alejado que el otro cero. Como os dije antes, no se resuelve el problema, pero aquellos ejemplos que haciendo el test la red te dice que tiene más confianza en que sea de verdad un 1, yo todavía no lo he probado, pero en otros métodos que sí se han probado, un alto porcentaje de esos que se prueban experimentalmente acaban siendo regulaciones que antes no se conocían. ¿Vale? Tengo los datos entrenando con biopelícula y haciendo el test con suspensión, son prácticamente idénticos, un poquito peores. Vale, no los he mostrado porque son lo más reciente que tengo y no lo tengo. Sí. Me llama la atención que estoy entendiendo mal, pero esos valores que te da para la curva ROC de los primeros dos, eso no significa que es porque tirar una moneda. No.
sea, es muy desbalanceado el problema. Es muchísimo, o sea, tirar una moneda sería decir, todo no se regula. ¿Vale? Entonces, así como conclusiones finales y direcciones de trabajo futuro, de momento el método parece ser mejor que el resto. Hay que comparar todavía con algunos más, faltarían otros 3 o 4 métodos más y seguir corroborando que es mejor. Otra cosa que no he hecho es, lo he entrenado solo con los datos referentes a los factores de transcripción, probarlo con todas las otras posibles regulaciones con genes que no codifican para factores de transcripción y ver si sigue generalizando también. ¿Vale? Una cosa súper importante sería... Sobre eso, hay una restricción en el grafo que te da al final. Los que no codifican factores de transcripción no pueden tener arcos de salida, ¿no es cierto? Claro. Una cosa que no he dicho es que estos experimentos tú asumes que sabes los genes que codifican para un factor de transcripción. En biología es súper fácil, una vez que tienes el gen, sabes la secuencia del gen, por homología es muy probable que encuentres el 90 y tantos % de los genes que codifican para un factor de transcripción, solo sabiendo la secuencia. Entonces esa lista la sabes, o se da por sabida. Sí, de hecho, estos, en el Dream 5, que fue la última vez que tuvieron Whole Genome Gene Regulatory Networks Inference, estos dos métodos eran, este creo que era el mejor y es el segundo mejor en dos de las redes que... ¿Lo comparaste contra los métodos que tenían los mejor en Dream, pero no ocupando el set de datos que daba el... No. La diferencia es que estos métodos necesitan muchísimos ejemplos. Usan datos de expresión, muchísimos datos de expresión, con muchas condiciones, con muchos knockout, ¿vale? Yo solo estoy usando una serie de tiempo. Pero quizás mejorarían todos los resultados en forma... Ya, pero lo mismo que te entregan la cosa es... Aracne. Aracne es peor que estos. Según varios reviews y según el propio Dream. CLR, hay muchísimos más métodos. Sí, no, o sea, ya, pero mi intención es primero comparo con el estado del arte. Veo que bueno, luego ya meto los clásicos. Pero hay muchos artículos que dicen que los clásicos son peores que el estado del arte. ¿Vale? Por mucha gente que no tiene nada que ver en el desarrollo de los nuevos métodos, del estado del arte. Entonces ahí te puedes fiar de que de verdad son con datos sintéticos, con otras redes, ¿vale? Claro, no, era algo muy frecuente en biología. Para lo que se usa es Sí, no, CLR y Aracne es lo que usa la gente. Claro, la gente conoce Aracne, entonces ya aquí tanto mejor este Aracne. Sí, no. Bueno, creo que no lo tengo aquí, pero lo he dicho, tengo que añadir más métodos. Sí, pero eso depende de que los métodos se use solo con el método de informática hay 200 para verificar. Sí, más. De ellos, probablemente más, pero ¿cuántos de ellos además tienen una data experimental de investigación que soporta eso? Bueno, también son, ¿no? Quizá Aracne en algún momento lo probaron cuando el proceso de posicionar. Sí, o fue el primero así que se hizo famoso. Lo llevaron a un congreso donde había 2000 personas y 2000 personas lo conocieron. Algo tenía alguna página. Sí, no, construir un web server es otra cosa. Bueno, además hay que hacer análisis estadísticos de los resultados, decir que de verdad las diferencias son significativas o no. Otra cosa que debería probar es usar redes neuronales recurrentes, intentar predecir la regulación en cada uno de los tiempos, que me ayudaría a poder simularlas dinámicamente, y intentar predecir por Graph-LET, por estos
motivos topológicos en la red, intentar predecirlos de a una, que básicamente últimamente mi trabajo está demasiado centrado con estos graphs. Y eso es todo. No sé si, o sea, como habéis visto, mezclo cosas de dos backgrounds completamente distintos. ¿Vale? Hubo varias preguntas, pero Sí. ¿alguien le queda preguntas? Boris, yo tengo... yo tenía una pregunta, volver a lo del input, que no me equivoco. Ahí. Digamos, ¿cuánto para cada neurona? Cada neurona tiene input, ¿no? Sí, cada neurona toma un solo número, Cada neurona siempre tiene un solo en la capa de entrada. ¿Cuántos inputs tiene? En este caso. 11. 11. Uno por cada dato de expresión normalizada y las 3 correlaciones que estoy usando. Sí. Pero eso es para cada gen. No, para cada par. Ah, Para cada par de nodo en el grafo. En el grafo. vale, porque en realidad lo que estoy es para cada arco en la red. Sí. Pero- O sea, en lo cada arco de la red biológica hay una red neuronal que se integra neuronal, ¿no? O sea, bueno, es la misma red que predice los arcos de uno en uno, o las conexiones en la... Pero se entrena distinto cada vez. No, lo entrenas con todo lo... Y otra cosa, O sea, los distintos ejemplos son las posibles distintas conexiones que hay. ¿Y eso es para cada instante? Porque tú dices que No. todo junto. Es todo junto. Son 8, no. O sea, son los datos de los 4 puntos de expresión del gen que codifica para el factor de transcripción, los 4 para el posible gen regulado por ese factor de transcripción y las 3 correlaciones entre... Y la salida es una. Y la salida es solo una. Pero esa salida vuelve a entrar. ¿O es- No. O sea, si quisiera... Cuando se entrena se usa feedback. Claro. Cuando se entrena, O sea, se usa claro. ¿cómo ahí entró? Va para atrás. Back Ah, propagation. ya. Vuelve para atrás. O sea, la red neuronal tiene una forma Para funcional, ya. que es ¿Ha fijado los pesos? Una suma de sigmoides, depende de cuántas capas. Entonces, entre medio de cada suma tiene parámetros. Y lo que hace backpropagation es que calcula los gradientes de cada uno de los parámetros. Claro. Pero puede ser de cualquier forma funcional. Ya. Y la otra duda era con respecto a la tabla de false positive, cuando se evalúa por positivo. Siempre que tengo la duda de cómo cómo evaluar una de estas redes, qué es lo que es un false positive, porque digamos, si uno lo piensa bien, si A está regulando a B, ya, digamos que es una regulación completa, perfecta, y B está regulando a C, que también es una regulación completa y perfecta, también no hay una regulación entre A y B directamente. A y C directamente. Pero en los datos es imposible saber que existe o no existe esa regulación. Entonces, ¿cómo controlar esa ambigüedad, digamos, esa transitividad que puede haber en los datos? Entonces, muy bien ahí, ¿cómo decir, existe o no existe? Vale, de ahí estaría la ventaja de tratar de inferirlo todo como motivos topológicos en la red. El más pequeño es un par de nodos y la posible interacción que hay entre ellos, pero el siguiente nivel es 3 nodos. Y de ahí hasta la red entera. ¿Vale? El problema es definirlos, que 3 nodos ya son 3 for anidados para poder definirlo. Con 4 nodos serían 4 for anidados. Esta red ya tiene muchos elementos. Nos vamos a humano. Se hace arco por arco, ¿no? Es- Claro. Es solo por arco. Si está el arco, se sabe que existe. Es un ejemplo de verdad que es positivo. la controla. Pero todo eso, el camino como de efecto indirecto, Claro. eso en el libro de Bird, de causalidad, habla de ese tema, porque hay una cosa que es cuando son independientes condicional. Pero no son independientes, porque si aspecto A va a afectar C, solo que de forma indirecta. Claro. No hay como una cosa que... Está bien, pero lo que yo digo Claro, es acá que- en mi
es solamente como que si hay Eso, o no. eso es imposible para alguien que vea esos datos saber si A que regula B y B regula C, o si A que regula a C y C regula B, o si No, no diría si es posible. Se supone que él, a ver, Pero no es fácil. es perfecto. vale, no es fácil y muchas veces encuentra la relación entre A y C en lugar de entre A y B y entre B y C, ¿vale? Hay gente que ha intentado cosas como Triangle Inequality y cosas así para reducir esos casos. Funcionan a veces. ¿Vale? Y como, bueno, como decía Gonzalo, no se puede usar condicionamiento. Por ejemplo, yo condiciono en B y después, y condicional en B, veo qué relaciones hay entre el resto de las variables. Y si no hay entre A y C, quiere decir que es una relación que no pasa por B. Pero es que, a ver, sí, no, el problema es, a ver, esas regulaciones, o sea, que A regule a B, B regule a C, ¿vale? En la red de referencia tú las ves simultáneamente. En el organismo real lleva un tiempo, ¿vale? Y que a la escala de tiempo en la que se está midiendo la expresión de los genes, eso no se ve. Tiene la capacidad de generar una cantidad de datos así uno por Aumen- segundo y podéis tener un buen cómputo, ahí uno podría encontrar eso. Si fuera por segundo, ya te digo yo que sí. Potencialmente es posible, pero en la práctica ahora Yo voy a hacer una pregunta un poco distinta. No sé mucho de genes, así que no puedo preguntar de eso. Pero es poco usual encontrar a alguien trabajando con redes neuronales que no esté trabajando con Deep Learning. perdón, no sé. Ah. ¿Por qué no uso Deep Learning? No, porque ya sé por qué, porque comenzamos el otro día, pero por ahí va la pregunta. Decía que es poco usual conocer a alguien trabajando con redes neuronales ahora que no esté usando Deep Learning. Entonces el otro día conversábamos que tú me decías que no es necesario porque el performance de tu método... O sea, es mientras sea, suficiente para lo que- claro, mientras sea mejor que el otro, ¿por qué me voy a complicar la vida? Claro. Entonces, lo que yo quería preguntar es que... ¿Por qué no lo he desde el punto de probado? vista- no, o sea, ya sé por qué lo usa, pero desde el punto de vista algorítmico, ¿qué es lo que falta? ¿O ya algorítmicamente ya estás listo con las redes neuronales? Y el resto es ya... O sea, no, o sea, yo tengo que seguir aprendiendo. El problema es que mantenerme al día en todo es imposible. O sea, o me mantengo al día con la biología o me mantengo al día con la parte computacional. Ya. ¿Vale? Y Pero la parte computacional en este momento no es un cuello de botella para ti. Es la interpretación de los datos seguramente. sí, bueno, tengo problemas interpretando los datos, tengo problemas con la parte computacional. Es que, o sea, yo creo que dados tan pocas inputs que estoy usando y todo, meterme en complicaciones de algoritmos, ¿vale? Y esto es todo con una capa oculta. Solo una capa oculta. Meter más capas ocultas, sí, podría hacerlo, pero... Y tienes 11 entradas, una salida, ¿y las ocultas cuántas son? a ver, he probado entre 1, 50, los resultados que he enseñado creo que era con 10. Ya. ¿Vale? Todas esas pruebas en mi desktop ha sido horas. ¿Y el estrano? No me hace falta el estraro. Para esto no me hace falta el estraro. ¿Ves? Básicamente te pones a jugar y ves que eres mejores que los otros. Bueno, pues ya te preocupas de entender qué está pasando y ver si lo puedes mejorar. Y el hecho de usar redes neuronales, que hay gente que no le gusta redes neuronales porque dice que no entiende qué pasa. ¿Tú no tienes problema con eso? Supongo que lo que tú quieres es entender lo que está pasando. Pero, bueno, y si usas un SVM, Claro. que es la otra cosa que está usando la gente, ¿entiende lo que pasa? No, tampoco. O sea, básicamente es como encontrar una relación mucho más compleja que... ¿Existe la relación? Sí. ¿Por qué decides si existe? Porque me lo ha dicho esto que he entrenado con ejemplos que he conocido. Claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, gracias.